Cuando ha surgido la comprensión profunda, soy el ser de todas las cosas, uno no puede volver a caer en el error y en el sufrimiento. El ser puede ser descrito de forma diversa, como vacío, naturaleza, Maya, Brahman, conciencia, Shiva, Purusa. Pero es lo único eternamente real. La acción implica una dualidad y funciona aparentemente en forma dual, pero la verdad es no dual. Pero no te preocupes si tu naturaleza participa de la dualidad y la no dualidad a un tiempo. La realidad no es dual, porque es la mente la que crea esta división, ni unitaria, porque el concepto de unidad surge como antítesis de la dualidad. Cuando cesan ambos conceptos, la conciencia infinita se comprende como la única realidad no dual. La codicia es la raíz del sufrimiento y el único remedio inteligente es renunciar por completo a los deseos y no tolerar su dominio. Este es el estado bráhmico puro, libre de deseos y de miseria. Hasta el hombre más insensato, cuando alcanza este estado, queda libre de toda ilusión. El que camina sobre la tierra de la mano de la sabiduría y teniendo como compañera a la conciencia, no puede engañarse nunca. Nada hay de valor en estos tres mundos, nada que merezca la pena desear y que no pueda adquirirse con una mente libre de deseos. Los que quedan curados de esta fiebre del deseo no están sujetos a los sucesivos ascensos y caídas inherentes a la existencia corporal. La mente solo alcanza la plena satisfacción con un desapego absoluto, sin acumular deseos y esperanzas vanas. Para el que está vacío de deseos, los tres mundos están tan vacíos como las huellas de una vaca, y el ciclo completo del universo no es para estos hombres más que un momento. Cuando se cortan todos los deseos y esperanzas, que son las ramas del árbol de la mente, ésta regresa a su propia naturaleza, que es la conciencia. Si niegas con decisión la entrada de esas esperanzas y esos deseos en tu mente, el miedo se habrá acabado para siempre. Cuando la mente se libera de los movimientos del pensamiento, que son motivados por los deseos y las esperanzas, se convierte en no mente. Y eso precisamente es la liberación. Los pensamientos producidos por los deseos reciben el nombre de Vrittis-jiva. Cuando acabas con estos deseos y esperanzas, ya no hay vrittis, que es tanto como decir que no hay mente. Cuando la causa se ha superado, el efecto cesa. Por tanto, para recuperar la paz de la mente, debes superar la causa de tu perturbación, que son las esperanzas y los deseos. Una y otra vez se experimentan los mismos placeres que ya resultan incómodos y pesados. Las mismas acciones se repiten tediosamente día tras día. Un verdadero sabio se avergonzaría de todo esto. El mismo día y la misma noche, una y otra vez. La vida en este mundo da vueltas como un torbellino, recorriendo siempre el mismo trayecto. La mente es como un ministro, no es el rey. Aunque es
casi invencible, este ministro puede ser vencido. Puede ser dominado en un instante si uno le sujeta por medio de una acción inteligente. Sin esa acción, lo destruye todo como una serpiente venenosa. El que se aproxima a él con inteligencia, juega con él como se juega con un niño y lo domina a su antojo. El que consigue hacer esto, contempla al rey y sube a su trono fácilmente. Una vez que hemos visto al rey, el ministro queda bajo nuestro control y a su vez, cuando controlamos al ministro, el rey se ve con claridad. Mientras no vemos al rey, el ministro no está definitivamente vencido. Y hasta que no vencemos totalmente al ministro, el rey no puede ser visto. Esto que te estoy diciendo parece un círculo vicioso, pero tiene solución. Mientras no vemos al rey, el ministro no cesa de causar estragos y producir sufrimientos. Pero ya te digo que mientras el ministro no es vencido, el rey permanece invisible. En consecuencia, nuestra práctica inteligente debe abarcar simultáneamente los dos objetivos: contemplar al rey y someter al ministro. Por un intenso esfuerzo personal y una práctica firme y decidida, puedes obtener ambas cosas. Y en este momento entrarás en aquella esfera que te he dicho y no volverás a experimentar sufrimiento alguno. Es la región habitada por los santos que están eternamente en paz. La forma más inteligente para dominar la mente es la completa liberación de los deseos y los apegos con respecto a los objetos de este mundo. Con este método, el poderoso elefante de la mente puede ser sometido. Es un medio fácil y difícil a la vez, hijo mío. Difícil para el que no se compromete a una práctica rigurosa, pero muy sencillo para el que realiza un esfuerzo serio y convencido. No se puede cosechar sin sembrar. La mente no puede ser sometida sin una práctica tenaz y porfiada. Hasta que uno no abandona los placeres sensibles, continúa merodeando por este mundo de dolor. Ni el más fuerte e incansable de los hombres puede llegar a su destino si no se mueve en una sola dirección. Nadie puede alcanzar el estado de desapego total sin una práctica tenaz y persistente. El desapego solo puede conseguirse con el esfuerzo adecuado. No hay otro camino. La gente habla del destino o de la gracia divina, pero en este mundo percibimos a los hombres y no a los dioses. Cuando la gente habla de dioses, se refiere a lo inevitable, lo que no está bajo su control, como los fenómenos de la naturaleza. Por la misma razón, lo que produce ecuanimidad y la cesación del dolor también se relaciona con la gracia divina. La gracia, el orden natural y el esfuerzo propio son distintos nombres que damos a la misma verdad. Su distinción solo se basa en una percepción errónea. El autoconocimiento es el árbol que produce el fruto de la cesación del deseo. Solo cuando vemos el ser, se arraiga en nuestro corazón la más elevada forma del desapego. Por tanto, debemos captar el ser por medio de una investigación inteligente y al mismo tiempo desprendernos del deseo de placer sensible. Cuando la inteligencia todavía está dormida, podemos disfrutar de los placeres
con la mitad de la mente y dedicar la otra mitad al estudio de las Escrituras y al servicio del Maestro. Cuando comienza a despertar, debemos dedicar solo la cuarta parte a los placeres y las otras 3 a los otros cometidos. Cuando despierta del todo, dedicaremos la mitad al servicio del Maestro y la otra mitad al estudio de las Escrituras, con Vairaya, o el desapego absoluto como fiel compañero de aventura. Cuando hayas abandonado por completo la persecución del placer sensible, alcanzarás el estado supremo por medio de la investigación. Cuando el ser se purifica por completo, te instalas firmemente en la paz suprema y nunca caes de nuevo en la conceptualización que es la causa del error. Aunque continúes con vida, estarás libre de esperanzas y expectativas, como un cuerpo puro. Enhorabuena, hijo bienaventurado. Lo único que existe es la conciencia. La conciencia es todo lo que ves, pues todo lo que hay está lleno de conciencia. Yo, tú y el mundo no somos más que conciencia. Si eres humilde y sincero, con esta enseñanza conseguirás lo que te propones. Si no es así, mis explicaciones serán como dejar oblaciones en un plato de cenizas. Eres la luz de la conciencia. Los mundos están arraigados en tu interior. ¿Quién es amigo tuyo y quién es tu enemigo? Tú eres infinito. Los mundos están ensartados en ti como las cuentas de un collar. El ser que eres no ha nacido ni muere nunca, porque el ser es real, mientras que nacimiento y muerte son imaginarios. Investiga la naturaleza de todos los males que acosan nuestra vida y vive sin deseos. Tú eres la luz y el Señor, y este mundo parece existir en esa luz, pero no tiene ninguna existencia real e independiente de ti. Aunque has mantenido nociones erróneas sobre lo deseable y lo aborrecible, debes abandonarlas por entero. Entonces, así, disfrutarás de ecuanimidad y la rueda de nacimientos se detendrá para siempre. En cualquier momento que la mente intente volver a las andadas, apártala del mal y dirígela hacia la verdad. De este modo, habrás domesticado al elefante salvaje de la mente. No te dejes enredar con vacíos y retorcidos argumentos de malvados que se han nombrado maestros a sí mismos sin tener una experiencia directa de la verdad. Escuchando mi discurso con atención, alcanzarás con toda seguridad la iluminación. Saludo a este ser que es su propia luz, libre de la dualidad del conocedor y lo conocido, del sujeto y del objeto. Todas las cosas del universo surgen de él, existen en él y regresan a él. Todo lo que piensa este ser interior se produce de inmediato como una realidad externa al espectador. Las cosas parecen tomar existencia cuando son pensadas por esta conciencia
y parecen llegar a su fin cuando son pensadas como inexistentes. Por esta razón, los infinitos objetos surgen en el espacio ilimitado de la conciencia y parecen crecer y disminuir como la sombra crece o mengua con la luz del sol. Este ser o luz interior de la conciencia es incognoscible e inapresable. Solo es alcanzada por aquellos que purifican su corazón. Pero los santos pueden verlo en el espacio puro de la conciencia. Este ser existe en el mundo en un estado indiviso, como infinita conciencia autoluminosa, desde el creador Brahma hasta la más humilde hoja de hierba. Es único, sin principio ni fin, pero existe en todo lo que hay como la experiencia interior de todos los seres animados e inanimados. Este ser no dual, que es la única experiencia, también es, por supuesto, el experienciador. Por eso se dice que el ser tiene 1000 manos y 1000 ojos. Con el esplendoroso cuerpo del sol, lo mismo que con el huidizo cuerpo del aire, este ser que es yo se mueve en el espacio sin obstáculo ni freno alguno. Es idéntico al ser encarnado y es adorado en este mundo como la divinidad que posee la caracola, el disco y la masa. Primero nació como un ser eternamente sentado en un loto, pero también es el ser que disolverá finalmente esta creación y la despoja de toda manifestación al final de cada kalpa o ciclo temporal. Encarnado en Indra, protege el mundo como mujer, como hombre, como muchacho y como anciano, y nace constantemente en este mundo como el yo que todo lo penetra y envuelve. Desde la base de la infinita conciencia, este yo hace crecer a las plantas y los árboles y está presente en ellos como su auténtica esencia. Como el barro en manos de un niño travieso, este mundo es modelado por mí para mi propio deleite. El mundo solo deriva su realidad de mí mismo, actúa en mí y por medio de mí, y cuando lo abandono o dejo de pensar en él, deja de tener realidad alguna, porque este mundo solo existe en el yo, el ser o conciencia infinita, del mismo modo que una cosa reflejada parece existir en el espejo. Yo soy y es la fragancia de las flores, el brillo de las hojas, la luz de ese brillo y el brillar mismo. Yo soy y es la suprema verdad libre de la conceptualización de todos los seres animados e inanimados de este mundo, la verdadera esencia de todas las cosas. El yo existe en todo lo existente, como la mantequilla en la leche y la humedad en el agua. Este mundo aparente del pasado, presente y futuro solo existe en la conciencia infinita sin objetividad o sustancialidad alguna. Este omnipresente y omnipotente ser cósmico es el ser indicado por el yo. El reino cósmico que conocemos como universo está penetrado por mí y se aproxima a mí de forma involuntaria. Como ser o conciencia infinita,
Penetro el universo en su totalidad y lo envuelvo por entero como el océano cósmico absorbe el cosmos después de la disolución final. Igual que una criatura incapacitada siente que el océano cósmico no tiene límites, el yo no encuentra límites a mi propia expansión infinita. Este mundo objetivo es como una partícula de polvo en la conciencia infinita. No me satisface en absoluto. Como una nuez no puede hartar a un elefante hambriento. Por ello, la forma que comenzó a expandirse en el seno del creador Brahma continúa todavía en expansión interminable. Pero si lo único que existe es esta conciencia infinita que conozco por yo, ¿cómo brotó en ella este sentimiento de un yo limitado y finito, sin justificación ni fundamento alguno? ¿Qué ha producido la ilusión que hace expresarse a la conciencia con pensamientos como yo y tú? ¿Qué es este cuerpo y qué es la ausencia de cuerpo? ¿Quién vive? ¿Quién muere? Mis antepasados tuvieron que quedar privados de razón para abandonar la conciencia infinita y vagabundear por esta miserable tierra. ¿Qué comparación puede haber entre la visión del infinito y esa estúpida vanidad que conocemos como la gloria mundana, rodeada de terribles deseos y temores infantiles? La visión de la conciencia infinita tiene la naturaleza de la paz suprema y es sin duda la mejor de las percepciones posibles. Saludo a mi propio ser que reside en todos los seres, la conciencia libre de objetividad o conceptualización, la inteligencia interior de todos nosotros. Yo soy el no nacido, el que en toda apariencia objetiva se desvanece. He alcanzado lo que es necesario alcanzar. He triunfado y vivo triunfalmente sin interrupción alguna. No encontraría ningún placer en gobernar un reino abandonando la suprema felicidad de la conciencia cósmica. ¿Para qué me reclaman esos perversos demonios que se manifiestan en el fango de la vida mundana? El ser es la existencia eterna que ilumina a los propios dioses. Yo existo y existe en soledad, sin percepciones ni conceptos de ninguna clase. Del mismo modo que el espacio no resulta afectado por las partículas de polvo que flotan en él y el loto no es manchado por el agua, yo no soy ni es afectado por nada en absoluto. Deja que el cuerpo sea feliz o desgraciado. ¿Cómo puede el ser afectado por ello? Igual que la llama de una lámpara, cuya mecha está hecha de hilos, no puede ser condicionada por los hilos que forman la mecha. El ser que trasciende toda existencia material no está condicionado por la materialidad de los cuerpos. ¿Qué relación puede existir entre el ser y los deseos que surgen de las ideas de existencia y no existencia, que proceden de los sentidos? ¿Quién puede sujetar el espacio y quién podría sujetar a la mente? Aunque cortemos el cuerpo en 100 pedazos, el ser no siente ni el más leve arañazo. Aunque el recipiente se pulverice, el espacio que había en su interior no se destruye en absoluto. ¿Qué perdemos cuando este fantasma de la mente que existe solo como una palabra y no como una realidad deja de existir? Al principio había una mente
que consistía en las nociones de felicidad e infelicidad. Pero ahora que tales nociones ya no existen, ¿dónde está mi mente? Solo un loco puede alimentar nociones como que uno está disfrutando de esto y otro perdiendo aquello, que uno tiene mucha suerte y otro una gran desgracia. Solo la naturaleza disfruta, solo la mente capta o comprende y solo el cuerpo sufre. La persona condicionada está loca cuando se identifica con alguno de ellos. El que ha alcanzado la liberación no se identifica en absoluto con esas ideas, ni mantiene el deseo de placer, ni pretende huir de él. Venga lo que venga y váyase cuando quiera. Deja que las diversas experiencias broten o se disuelvan en el cuerpo. Yo no estoy en ellas, ni ellas en mí. La mente es el centro en torno al cual gira este círculo vicioso que produce confusión en la mente del ignorante. Por medio de un intenso esfuerzo y una aguda inteligencia, esta rueda se detiene por completo. Cuando el movimiento de ese centro ha cesado, la rueda ya no gira. Cuando la mente está quieta, la ilusión se desvanece. El que no conoce este truco y no lo pone en práctica, sufre una esclavitud interminable. En el momento en que ve la verdad, el sufrimiento llega a su fin. La enfermedad de la percepción objetiva de este mundo ilusorio no se cura con otro remedio que con el dominio de la mente. Abandona, por tanto, todas las penitencias, peregrinaciones o sacrificios y considera el control de la mente como el bien más señalado y la práctica primordial. La apariencia objetiva reside en la mente, como el espacio en el interior de un recipiente. Cuando ese recipiente se rompe, la ilusoria división del espacio se desvanece. Cuando la mente deja de existir, el concepto del mundo que hay en su interior también deja de existir. Igual que un insecto atrapado en el interior de una vasija recupera su libertad de movimiento cuando la vasija se rompe en pedazos, cuando tu mente salte en pedazos y con ella desaparezca el mundo ilusorio que hay en su interior, podrás recuperar tu propia libertad. Vive en el presente, con tu conciencia exteriorizada en cada momento, sin hacer ningún esfuerzo para ello. Cuando la mente cesa de unir el pasado con el futuro, se convierte en no mente. Si tu mente atiende cada cosa en su momento y la abandona enseguida, sin esfuerzo alguno, la mente se convierte en no mente, en conciencia pura. Mientras la mente continúa agitándose, experiencia la diversidad objetiva que ella misma proyecta, como la lluvia solo cae cuando hay nubes. Mientras la infinita conciencia se limita a sí misma como mente finita, se produce aquella agitación expansiva de los pensamientos que conocemos como mente. Cuando la conciencia deja de ser mente finita, se da cuenta de que las verdaderas raíces de este mundo ilusorio han sido aniquiladas y se produce la perfección. La conciencia libre de las limitaciones de la mente se conoce como inteligencia interna, que no está manchada con las impurezas de las percepciones y los conceptos. Eso es la realidad, la dicha suprema, el estado conocido como Turiya, la omnisciencia también llamada ñana.
Donde hay mente, florecen las expectativas, los deseos, y surgen las experiencias de placer y dolor. La conciencia que ha despertado a la verdad no cae en conceptos y percepciones, y aunque parece tener experiencias psicológicas, no produce el mundo ilusorio ni el ciclo de la apariencia objetiva. La única ayuda para la realización del Ser Supremo o conciencia infinita es el propio ser. Solo nuestro propio ser puede esforzarse por abandonar su sufrimiento, y el único método para conseguirlo es que nuestro ser se comprenda a sí mismo. Por tanto, aunque permanezcas activo en este mundo, hazlo sin mente, y así llegarás a comprender que eres conciencia pura. Abandona nociones como esto es mío, este soy yo, y permanece firme en la unidad indivisa del ser. Mientras dura el cuerpo, considera el presente y el futuro como conciencia ecuánime. Permanece firme en la conciencia del ser en todos los períodos de la vida: juventud, madurez y senectud, en el dolor y en la alegría, despierto, durmiendo o soñando. Abandona la impureza de las percepciones objetivas, las esperanzas y los deseos, y permanece firme en el autoconocimiento. Rechaza la idea de acontecimientos agradables o desagradables. Líbrate de las visiones placenteras tanto como de las indeseables, y comprende que el sujeto, el objeto y la acción no te afectan en absoluto, pues eres conciencia pura, y así debes permanecer sin preocupación alguna. Si sabes que eres todo lo que hay, vivirás en el estado de vigilia como si estuvieras en un sueño profundo. Líbrate de los conceptos de dualidad y no dualidad. Comprende que esta conciencia cósmica no puede dividirse en yo y lo otro, y permanece firme e inalterable. Rompe las cadenas del deseo con la inteligencia ilimitada, dotada de paciencia y perseverancia, y superarás el Dharma y el Adharma. Cuando uno está firmemente arraigado en el autoconocimiento, el peor de los venenos se convierte en el néctar más sabroso. Cuando el autoconocimiento es superado por la ignorancia, la ilusión de la apariencia objetiva surge en la mente. Pero cuando uno está firme en el autoconocimiento, que es infinito e incondicionado, la ilusión que da lugar al mundo objetivo llega a su fin. Entonces la luz de la sabiduría irradia en las 4 direcciones del universo. Al que ha probado el néctar de la inmortalidad, que es el autoconocimiento, el gozo de los placeres sensibles le parece penoso y despreciable. Frecuentemos la compañía de los que han alcanzado el autoconocimiento. Los otros son solo asnos con forma humana. Los sabios que frecuentan este camino llegan con largas zancadas de elefante al más alto nivel de la sabiduría. No necesitan ninguna ayuda externa y ningún sol ilumina su camino. El autoconocimiento es su única luz. De hecho, el sol y el mundo no son objetos de percepción para aquellos que han superado el nivel de la percepción objetiva, como las lámparas pierden su fulgor cuando brilla el sol de mediodía.
El fantasma de la confusión solo nos aflige mientras no adquirimos autoconocimiento. El hombre ignorante está siempre atormentado y aunque vaya de un lado a otro huyendo del dolor, es un cadáver viviente. El sabio de autoconocimiento es el único ser vivo y consciente. La mente se vuelve pesada e impura a causa de la ignorancia, como cuando la luz del sol se queda velada por densos nubarrones de tormenta. Debemos abandonar todo deseo de placer, tanto de los placeres sentidos en el pasado como otros que todavía no hemos experimentado. Y de esta forma debilitaremos gradualmente a la mente privándole de lo que le gusta. Por el cultivo de la falsa relación con lo que no es el ser, como la mujer, los hijos, la familia, etc., la mente se torna espesa. Todo esto se agrava con la edad, con la ambición, la angustia mental, los esfuerzos por adquirir, por abandonar, las ataduras, la codicia, el deseo de salud o de sexo, y en general por el disfrute de los placeres sensibles, que solo están basados en la ignorancia y en la ilusión objetiva. La mente es como un árbol firmemente arraigado en el vicioso campo del cuerpo. Las preocupaciones y la ansiedad son sus brotes, sus frutos, la vejez y la enfermedad, y se adorna con las flores de los deseos sensoriales. Las esperanzas y los anhelos son sus ramas, y las perversiones sus infinitas hojas. Hagamos leña de este árbol ponzoñoso, que parece tan firme como una montaña, con el hacha afilada de la autoinvestigación. La mente es como un elefante que merodea el bosque del cuerpo. Su visión está empañada por la ilusión y es incapaz de comprender su propia felicidad. Es violenta y agresiva, y aunque desea percibir la verdad de la que le hablan los sabios, está presa en la percepción de la multiplicidad objetiva y se siente condicionada por su propia experiencia de pena y de alegría, y dotada de los feroces colmillos de la codicia y la lujuria. Tú, que eres un león entre los príncipes, descuartiza a este terrible elefante con afilada inteligencia. Esta mente es como un cuervo que habita en el nido del cuerpo, disfruta con la suciedad y se fortalece comiendo carne y destrozando los corazones de otros animales. Solo admite su propio punto de vista, que considera la única verdad. Es negro a causa de su siempre creciente estupidez y está lleno de malas tendencias y de las más violentas expresiones. Es un peso intolerable en este mundo que debes arrojar lejos de ti cuanto antes. La mente es como un mono que salta de un sitio a otro, buscando frutos, placeres, recompensas, etc. Como está atado al mundo objetivo, baila para entretener a la gente. Si deseas alcanzar la perfección, debes sujetar a este mono con todas tus fuerzas e impedir sus graciosas volteretas. La mente es una espesa nube de ignorancia que debes despejar con la tenaz renunciación a todos los conceptos y percepciones objetivas. Así razonó una vez el sabio Udalaka. ¿Qué relación tiene la mente con este mundo objetivo? Los sabios no entran en contacto con eso que llamamos placer,
y más tarde se convierte en dolor. El que abandona la paz suprema que late en su interior y corre en busca de placeres sensibles, huye de un delicioso jardín para ir a un bosque de hierbas venenosas. Yo soy la conciencia homogénea y el infinito sin ego. No tengo nada que hacer contigo, que eres la causa del ego. El ser infinito no puede ser abarcado por la mente, como un elefante no puede caber en una manzana. La conciencia, que se ha limitado a sí misma por un proceso de autolimitación, es conocida como mente. Pero eso es el resultado de la ignorancia y no podemos aceptarlo. El sentimiento del ego o ahankara es un concepto infantil e ignorante que solo puede ser creído por alguien que no investigue directamente la verdad. Después de investigar cuidadosamente, he observado cada cosa desde las uñas de mis pies hasta mi coronilla. Y nunca he podido encontrar una cosa de la que pudiera decir que era ese yo. ¿Quién soy yo? Yo soy la conciencia omnipenetrante, que no es objeto de conocimiento y que es libre de toda egoidad. Yo soy lo indivisible, lo que no admite nombre ni cambio, y está más allá de los conceptos de unidad y pluralidad, porque estoy fuera de toda medida y no hay nada distinto a mí. Por tanto, mente, debo abandonarte, ya que eres sin duda la fuente del sufrimiento. ¿Quién dice yo? En este cuerpo compuesto de carne, huesos y sangre. El movimiento tiene la naturaleza de la energía. El pensamiento es inherente a la conciencia. La vejez y la muerte son connaturales al cuerpo. Pero, ¿quién es el que dice yo? Esa es la lengua, estos los oídos, está la nariz, estos son los ojos, y esto el movimiento de todos ellos. Pero, ¿quién es el que dice yo? Yo no soy nada de todo esto porque no puedo ser tu mente, ni tampoco tus conceptos. Yo solo soy conciencia pura e independiente. Decir que yo soy todo o que no soy nada son expresiones idénticas y ambas designan la verdad, la única verdad. Desgraciadamente, he sido durante mucho tiempo víctima de la ignorancia, pero afortunadamente he descubierto lo que me ha privado del autoconocimiento. Nunca más caeré en las garras de la ignorancia. Igual que una nube que flota sobre la cumbre de una montaña, no pertenece a la montaña, aunque parece que estoy unido al sufrimiento, soy independiente de él. En ausencia del autoconocimiento, nace el sentimiento del ego, pero ahora estoy libre de él. No me importa que el cuerpo, los sentidos y todo lo demás exista o desaparezca. Ya no tengo nada que ver con ellos. Los sentidos existen para poder entrar en contacto con sus objetos y servirlos de causa. Pero, ¿quién es ese yo que aparece ilusoriamente en el pensamiento cuando digo yo veo esto o este soy yo? Estos ojos ven o experiencian sus objetos de modo natural, sin que nadie les obligue a hacerlo o se sienta responsable de ello. Cuando los sentidos funcionan espontáneamente sin un imperativo mental añadido,
Su experiencia es pura y libre de memorización o representaciones pasadas, dichosas o desgraciadas. Por tanto, los sentidos deben funcionar sin ser lastrados por la memoria de pasadas sensaciones. Esta memoria no es real, por cierto, sino un simple condicionamiento mental o vasana, que por supuesto tampoco es diferente ni independiente de la conciencia infinita. Estos vasanas o huellas de las pasadas percepciones pueden ser evitados fácilmente, dejando de representarlos o evocarlos en la conciencia. Por tanto, mente, debes abandonar esta percepción de diversidad objetiva y comprender la irrealidad de tu supuesta independencia con respecto a la conciencia infinita. Eso es la liberación. La conciencia no puede ser condicionada por nada. Es infinita y al mismo tiempo más pequeña que el átomo más diminuto y por tanto se halla fuera de todo condicionamiento. La mente se funda en el sentimiento del ego y en la conciencia reflejada por los sentidos. Y solo de esta situación surge la ilusión de la autolimitación de la conciencia. Cuando esto se percibe y se piensa una vez tras otra, el sentimiento del ego y la creencia en la autolimitación adquieren una falsa consistencia. Pero en realidad, yo soy conciencia sin relación alguna con aquellos condicionamientos. Deja que el cuerpo viva en un mundo que ha venido a la existencia por sus acciones ignorantes, o que lo abandone si prefiere. Yo, que soy conciencia, no puedo ser afectado por ninguna de las dos cosas. Siendo infinita y omnipenetrante, la conciencia no puede nacer ni morir, ni pertenecer a nadie ajeno a ella misma. No tiene nada que ganar viviendo como un jiva individual, puesto que todo lo abarca. Nacer y morir son conceptos mentales que nada tienen que ver con el ser. Solo el que sostiene la idea del sentimiento del ego puede ser preso y esclavizado por ellos. El ser es libre de ese sentimiento y está más allá de la existencia o de la inexistencia. Cuando ha surgido el falso sentimiento del ego, surgen las falsas nociones de aquí y allí, lo mío y lo tuyo, etc. Pero cuando se comprende que todas estas ideas son trampas o trucos del propio sentimiento del ego, desaparecen de inmediato. En verdad, solo existe el ser y debemos comprender que todo esto es Brahman o el ser cósmico. La ilusión que se conoce como el sentimiento del ego es como el azul del cielo. Lo mejor es no mantener esta idea ni un momento más y abandonarla por completo. Cuando hemos abandonado la raíz del sentimiento del ego, vivimos en el ser cuya naturaleza es la paz. Este universo ha comenzado a existir sin una causa fundamentada para ello. Pero ¿cómo podemos aceptar que la creación no haya tenido causa ni propósito alguno? Desde tiempo inmemorial, todos estos cuerpos estaban ya en el ser cósmico, como las vasijas están en la arcilla de modo potencial. El océano existía ya en el pasado, como existe en el presente, y existirá en el futuro.
aunque el agua que lo forma asuma de vez en cuando la forma de olas. Del mismo modo, todos los objetos son en todo momento el propio ser cósmico, aunque se manifiesten temporalmente unos tras otros. Solo un insensato puede sentirse yo con relación a esta aparición transitoria que conocemos como cuerpo. En realidad, está siendo el yo por un lado y está viendo el cuerpo por otro. Ambos no son idénticos, aunque él los identifique ingenuamente. Por la misma razón, si la mente fue conciencia en un principio y será finalmente conciencia, cuando cese su función de mente o conciencia autolimitada, ¿por qué la conocemos en este punto medio como algo diferente a sí misma? Los fenómenos parecen tener una realidad transitoria, pero esa también la tienen los sueños, las visiones de delirio, las alucinaciones de un borracho, las ilusiones ópticas, las enfermedades psíquicas, las perturbaciones emocionales o los estados psicóticos. Sin embargo, la mente confiere a los fenómenos una realidad permanente, como un amante sufre imaginariamente por la separación de su amada. Pero no es culpa de la mente, sino mía por haber concedido a esa mente, por medio del sentimiento del ego, una existencia real de la que carece en absoluto. Cuando comprendo que todos estos fenómenos son apariencias ilusorias, me transformo en no mente y desaparece todo el recuerdo de las experiencias sensibles, es decir, desaparecen el ego y el mundo objetivo al mismo tiempo. Cuando la conciencia comprende esto en profundidad y lo realiza, abandonando sus tendencias mentales autolimitadoras o basanas, se libera de toda coloración superpuesta y permanece en su naturaleza esencial, que solo es conciencia. Cuando la mente recoge sus miembros en su interior y se inmola en el fuego de la conciencia infinita, se purifica y obtiene la inmortalidad. Cuando la mente percibe que el cuerpo es muy distinto a ella, abandona los conceptos, reconoce su naturaleza trascendente y resplandece victoriosa como conciencia pura. La mente y el cuerpo son enemigos implacables, o de otro, la dicha suprema requiere la destrucción de ambos, porque mientras están juntos, surgen la multitud de problemas a causa de su mutua conflictividad. La mente produce el cuerpo por su fuerza mental y durante toda su vida lo alimenta y sostiene a fuerza de dolor. Atormentado por ese sufrimiento, el cuerpo quiere destruir a la mente, que es su propio padre. En este mundo no hay amigos ni enemigos. Lo que nos causa placer lo consideramos amigo y lo que nos produce dolor lo tomamos por enemigo. Puesto que el cuerpo y la mente están permanentemente ocupados en su mutua destrucción, ¿cómo podemos experimentar la felicidad? Solo podemos sentir la felicidad con la destrucción de la mente. Y eso es lo que el cuerpo intenta todos los días en el sueño profundo. A pesar de ello, hasta que no conseguimos el autoconocimiento, cuerpo y mente se fortalecen torpemente y parece que tuvieran un propósito común, como el agua y el fuego parecen colaborar en una causa común en la cocción de los alimentos, aunque son elementos contrarios. Si la mente deja de existir,
el cuerpo también deja de existir a causa de la detención de la fuerza mental o tendencias innatas que llamamos vasanas. En cambio, la mente no deja de existir cuando el cuerpo muere y por tanto nuestro esfuerzo debe ir encaminado a acabar con la mente, que es un bosque cuyos árboles son los pensamientos y cuyas matas y enredaderas son los deseos. Al desunir todo esto, alcanzamos la felicidad. Si la mente muere y el cuerpo sigue existiendo, eso no tiene ninguna importancia y no debe preocuparnos en absoluto. Es evidente que no soy el cuerpo, porque un cadáver no se muere. Donde hay autoconocimiento, no hay mente ni sentidos, ni tendencias, ni costumbres, ni conceptos, ni percepciones. Yo he alcanzado este estado supremo y he vuelto victorioso de la batalla. He alcanzado la liberación, que podemos llamar mosca o nirvana. He superado todas las relaciones entre la mente, el cuerpo y los sentidos. Como el aceite que brota al exprimir las semillas, ya no tiene ninguna relación con dichas semillas. En este momento, la mente, el cuerpo y los sentidos son para mí meros entretenimientos. La pureza, la total posesión de todos los deseos y sin embargo su ausencia total, la amistad con todo lo creado, la verdad, la sabiduría, la tranquilidad y la dicha suprema, la dulzura de expresión, la suprema magnanimidad, la fijación de la atención en un punto, la comprensión profunda de la unidad cósmica, son mis constantes compañeros. Puesto que en cada momento y en cada lugar todas las cosas ocurren como tienen que ocurrir, no siento deseo ni aversión hacia ninguna de ellas, ya sean agradables o desagradables, puesto que toda ilusión ha llegado a su fin. La mente ha cesado de existir y todos los malos pensamientos se han desvanecido. Descanso tranquilamente en mi propio ser. La mente de Uddalaka había alcanzado el silencio absoluto y ninguna distracción podía afligirla en ese momento. En tal estado, vio en su corazón la oscuridad de la ignorancia que velaba la luz del autoconocimiento. La luz del autoconocimiento que brotaba de él despejaba aquella oscuridad en su interior. Cuando esa luz se interrumpía, el sabio sentía sueño, pero también superaba la oscuridad del sueño. Cuando vencía aquella somnolencia, la mente del sabio tomaba formas brillantes. El sabio apartaba su conciencia de aquellas visiones y entonces le sobrevenía una infinita laxitud, como si estuviera enfermo. Pero también superaba aquella inercia y a continuación la mente quedaba en un estado distinto a los que hemos descrito. Después de permanecer un tiempo en tal estado, su mente despertó a la experiencia de la existencia de la totalidad. Inmediatamente después de esto, experienció la conciencia pura. Esa conciencia que hasta entonces había estado asociada con otros factores, había obtenido por fin su absoluta independencia, como cuando el agua sucia de una vasija se evapora por completo y el lodo que deja se funde con el barro de la vasija, formando una misma sustancia con ella. Igual que la ola se sumerge en el océano y se funde y confunde
totalmente en él. La conciencia que abandona la percepción objetiva obtiene su pureza definitiva. Uddalaka estaba iluminado. Disfrutaba de la suprema felicidad, Ananda, que disfrutan los dioses y el mismo Creador. Su estado estaba más allá de toda descripción posible. Era uno con el océano de felicidad del ser o Satchit Ananda. Inmediatamente, Uddalaka captó en la conciencia infinita a los demás sabios, pero no se dio cuenta de ello, pues continuaba experienciando la dicha suprema. Había alcanzado el estado de liberación en vida, o Jivanmukta. Vio a los dioses y a los sabios e incluso a los componentes de la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Y fue más allá de aquel estado, o Turiyatita. Convertido en la felicidad misma, había superado también el nivel de la felicidad. Ya no sentía felicidad ni infelicidad alguna. Se había convertido en conciencia pura. El que experiencia esto, aunque sea por un momento, se desinteresa por los mismos deleites del cielo. Este es el estado supremo o Turiyatita, la meta final, la morada eterna. El que se queda ahí ya no es engañado nunca más, ni vuelve a caer en las garras de la sujeto-objetividad. Está completamente despierto y jamás vuelve a concebir nociones de objetividad o conceptos mentales. En realidad, no es algo que se pueda conseguir. Uddalaka permaneció 6 meses en aquel estado, con una atención ajena a toda tentación o poder suprasensorial. Los mismos sabios y los dioses le adoraban. Fue invitado a visitar el cielo, pero declinó la invitación. Totalmente libre de deseos, vagaba por ahí como un sabio liberado. A menudo pasaba días y meses en meditación en las cuevas de las montañas. Otras veces se ocupaba de las tareas ordinarias de la vida, pues había alcanzado el estado de perfecto equilibrio de las gunas. Todo lo contemplaba con visión ecuánime e inalterable. Su luz interior brillaba en todo momento, sin apagarse ni aumentar su fulgor. Con todas las nociones de dualidad totalmente abortadas, vivía desprovisto de conciencia corporal en el puro ser. Cuando la mente ha dejado de existir a causa de la total ausencia de nociones de una existencia material, la conciencia existe en su propia naturaleza como tal conciencia. Eso es lo que se conoce como el ser puro. Cuando la conciencia desprovista de nociones de objetividad se hunde en sí misma como si hubiera perdido su individualidad separada, eso es el puro ser. Cuando todos los objetos externos o materiales e internos o pensamientos se hunden en la conciencia, eso es el puro ser de la conciencia. Esta es la visión suprema que gozan los liberados, ya parezcan que siguen teniendo un cuerpo o parezcan que lo han perdido. Esta visión la consigue el que está completamente despierto, el que permanece en profunda contemplación y posee autoconocimiento, pero jamás puede ser contemplada por las personas ignorantes. Los sabios y los miembros de la Trimurti están constantemente establecidos en ella. La mente sin tendencias permanece fija en un punto, y esto es en sí mismo, la contemplación.
la libertad y la paz eterna. La mente condicionada por las vasanas es una fuente de sufrimientos, mientras que la mente incondicionada no actúa como agente y alcanza el estado supremo de la iluminación. En consecuencia, debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a librarnos de aquellas tendencias mentales o vasanas. Se conoce como contemplación o samadhi el estado en el que han cesado todas las esperanzas y los deseos del mundo y por ende nos hallamos libres de sufrimiento, temor o angustia. El estado en el que el ser permanece en el ser. Renuncia mentalmente a la falsa identificación del ser con los objetos del mundo y vive como te plazca, en una casa lujosa o en la cueva de una montaña. Al padre de familia cuya mente ha alcanzado la perfecta tranquilización, su casa le parece un bosque tranquilo. Para el que tiene la mente en paz y carece de sentimiento de ego, las ciudades abarrotadas le parecen vacías y silenciosas. Por el contrario, para el que tiene el corazón lleno de deseos y temores, los bosques más solitarios le resultan ciudades populosas y terribles. La distracción de la mente desaparece también en el sueño profundo. La iluminación solo busca la iluminación. Puedes hacer lo que gustes, permanecer en samadhi o trabajar en tareas normales. Cuando la conciencia infinita se hace consciente del picor de la guindilla, surge el sentimiento del ego con todas sus diferencias en el espacio y el tiempo. Cuando se hace consciente del sabor de la sal, da lugar al sentimiento del ego con esas diferencias que parecen existir en el tiempo y en el espacio. Cuando se hace consciente del dulzor de la caña de azúcar, surge esa conciencia individual con sus peculiares características. De modo semejante, cuando la conciencia infinita se hace consciente de la roca, de la montaña, del árbol, del agua y del espacio, surge la conciencia del ego o individualidad. De hecho, son solo reflexiones de la propia conciencia, que al ser consciente de ellas en su interior, proyecta sobre ellas una individualidad ilusoria. La conciencia percibe por sí misma. Los seres conscientes no son diferentes de esa conciencia. El sentimiento del ego individual es algo que parece surgir cuando surgen las percepciones objetivas y nada más que eso. El cristal de la conciencia infinita refleja su propia luz consciente en todas estas combinaciones de partículas atómicas y éstas obtienen una aparente autoconciencia y piensa que son realmente objetos. Cuando ve la verdad suprema, la mente lo abandona todo. Por consiguiente, hasta conseguir esta suprema visión, deberíamos renunciar a todo. El autoconocimiento no se alcanza hasta que uno no renuncia a todas las cosas. Cuando uno abandona todos los puntos de vista, solo queda el ser. Lo que queda es el ser. Hasta que uno no supera los obstáculos, no consigue lo que desea fervientemente. Lo mismo ocurre con el autoconocimiento. El ser no puede ser afectado por la pena ni por la alegría, pero pensando que es el cuerpo, sufre las experiencias del cuerpo, sean buenas o malas, agradables o desagradables. El abandono de esta ingenua creencia es la liberación. Moksha, Turiya, Nirvana. Los que no se dejan arrastrar por esa falsa identificación del cuerpo y el ser, se liberan instantáneamente de todo sufrimiento.
Esta creencia es la semilla de la vejez, la ilusión y la muerte. Cuando cesa, el océano de la ilusión puede ser atravesado sin el menor peligro. Una mente condicionada produce esclavitud en el más devoto de los ascetas. Una mente incondicionada es pura en el más atareado padre de familia. La mente condicionada es la esclavitud. La liberación no es más que la superación de esa identificación o atadura del cuerpo y el ser. Esta identificación, que supone una ficticia división previa, es la única causa de la esclavitud y por ende de la liberación. La convicción en la realidad del cuerpo que mantiene el que ha olvidado la distinción entre cuerpo y el ser es lo que condiciona la mente. El que cree que el ser infinito es limitado y puede gozar cualquier placer, queda esclavizado por esa idea. Pero el que reflexiona, si todo lo que hay es el ser, ¿qué puedo desear y a qué puedo renunciar?, se establece en un estado libre e incondicionado. El que sabe que ni él mismo ni el mundo existen realmente, o mejor dicho, que tampoco importa que existan o no existan, pues ambas cosas son la misma, está liberado. No queda atrapado por los resultados de la acción, ni se adhiere a la inactividad, y por tanto no puede ser afectado por la euforia ni por la tristeza. Renuncia a los resultados de sus acciones por su propia mente y no por medio de otra acción que lo encadenaría de nuevo. La esclavitud solo se vence por el rechazo de este condicionamiento, que es la causa del dolor humano.